Lo que acaba de ocurrir en el mundo financiero puede afectar tu economía o tus inversiones. Y estamos hablando de la caída inesperada del mercado. ¿Qué está pasando con la caída inesperada del mercado? ¿Qué está pasando con todas nuestras inversiones? Lo veremos en este pequeño video y vamos a comprender de qué se trata esta impactante noticia. Quédate aquí con nosotros, Guía Financiera. Estamos aquí para poder entender las finanzas, las inversiones, el ahorro de una manera sencilla y simple. Vamos. La caída que sucedió esta semana y que nadie está hablando de esto fue de 1.8 millones de dólares perdidos en tan solo un día. Vamos a presentarlo. El gran despertar de 1.8 millones perdidos. ¿Qué quiere decir el gran despertar? Imagínate tú despertar y descubrir que el mercado perdió 1.8 millones de dólares en un solo día. Eso fue exactamente lo que sucedió esta semana. Un evento que sacudió los mercados globales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hubo pérdidas a nivel global de empresas, clientes, personas naturales, personas jurídicas, en fin. ¿Ok? Es una noticia de impacto. Esta ola y por qué se da este tipo de fenómenos se debe también a una ola de crecimiento que fue impulsada por la IA. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de meses de fuertes subidas para arriba, impulsadas por la inteligencia artificial, los mercados habían experimentado un periodo de euforia y de altas valoraciones. ¿Ok? También el mercado tuvo un vuelco repentino. Recuerden que cuando se da una subida repentina, viene consigo también un vuelco repentino del mercado. Los mercados sufrieron una caída repentina, que quiere decir que el índice Nasdaq cayó más del 4% en una sola jornada, marcando una de sus peores caídas recientemente. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar, a ver, aquí están, vamos a explicar y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Nasdaq. ¿Qué es el Nasdaq? El Nasdaq, recordemos que es un índice bursátil que reúne a muchas de las empresas tecnológicas más grandes y conocidas en el mundo. Algunas de estas compañías importantes o más importantes que forman parte de este grupo Nasdaq son Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta Platforms y Alphabet. ¿Ok? Cuando tú escuches hablar de estas compañías importantes, ¿verdad? Significa que en promedio las acciones de estas grandes empresas tecnológicas están aumentando de valor. ¿Sí? Cuando sube, recordemos, cuando Nasdaq sube, significa que están aumentando de valor cada acción de esta compañía. ¿Y qué significa cuando Nasdaq está bajando? O está bajando. Quiere decir o significa que los inversionistas están vendiendo estas acciones y su valor está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, eso es importante conocer qué es Nasdaq, cuáles son las compañías o las más importantes que forman parte de este grupo y qué sucede cuando sube y cuando baja. Eso es muy importante, comprenderlo y entenderlo. ¿Cuáles fueron esos factores claves detrás de esta caída? Hemos encontrado en esta noticia financiera que en el reporte se encontró 4 factores y vamos a hablar de uno de los principales factores. Un reporte de empleo en Estados Unidos mucho más fuerte de lo esperado sorprendió a los inversionistas. Ojo, es un factor importante el tema del empleo. El siguiente factor fue que la preocupación de las tasas de interés
se mantengan altas por más tiempo. Eso se disparó entre los mercados, definitivo. Entonces, eso fue también un factor preocupante por las cuales se sufrió pues esta caída. También se dio un fenómeno con respecto a las acciones, que las acciones tecnológicas líderes en las subidas anteriores fueron las que más fueron afectadas por la inversión al riesgo. ¿Okay? Eso es importante. Estos básicamente son los principales factores por los cuales sufrió o por las cuales se dio esa caída en el mercado. Debido también a esa caída, el mercado se vuelve más volátil. O sea, hablamos de la volatilidad. ¿Y qué es, para entender un poquito esta palabra, qué es la volatilidad? Y lo vamos a hablar un poquito aquí en este video. Recordemos que hacemos estos videos para comprender un poquito más sobre los mercados bursátiles y algunos conceptos, ¿ok? O palabras que es importante pues conocerlas y saber qué significan para poder entender o comprender de una mejor forma el comportamiento del mercado. ¿Qué es la volatilidad? Cuando hablamos o escuchamos esta palabra, nos vamos a ir a la velocidad y magnitud con la que cambia el precio de una inversión. ¿Qué quiere decir? Como una acción o una criptomoneda o un índice como el Nasdaq cambian en cuanto a precio, ¿ok? O magnitud o importancia, ¿sí? Entonces, eso es la volatilidad. Y lo vamos a explicar con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si una acción, ¿sí? Vale $100 hoy, 7 de junio, y mañana sube a $120, 2 días después baja a 90, esa misma acción, recuerden, valía 100, subió a 120, ¿ok? 2 días después bajó a 90, luego vuelve a subir a 110. Por ejemplo, esta inversión tiene alta volatilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene alta volatilidad? Porque su precio cambia mucho. ¿Y por qué? Cambia mucho. Y un factor importante, en poco tiempo. ¿Sí? Eso es la principal, es lo que significa cuando una acción es volátil. ¿Sí? Entonces, por otro lado, si una inversión pasa de $100 a 101 o 102 en varios días, quiere decir que tiene baja volatilidad. Eso significa y es importante también conocerlo. Bien, entonces, continuemos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. Y también, pues, no olvidarse en suscribirse a mi canal para que pues podamos seguir comprendiendo y recibiendo toda esta información, ¿verdad? Que también es de provecho para nosotros. Debido pues a todo esto, se está preparando una sobrepredicción en el tema de la banca y las finanzas. Nos dice que la verdadera educación financiera no se basa en predecir el mercado, sino en estar siempre preparado para cuando éste nos sorprenda, pues estemos preparados con respecto a qué va a suceder, qué puede pasar, sube, baja, qué acciones vamos a tener que realizar o qué movimientos vamos a hacer en base a esa predicción. Tenemos que tener opciones, ¿sí? Tenemos que tener plan A, plan B, plan C. Entonces es importante entender
cómo prepararnos sobre una predicción, ya sea para subida o para caída. Entonces, por hoy esto fue todo. Les agradezco mucho por ver mi video. Agradezco el tiempo, agradezco el like y agradezco pues a todos los que se han suscrito y ver nuestra página. Muchas gracias.